Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a una emisión de Veritate 4A. Gracias por estar con nosotros de nuevo en sintonía. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a iniciar una nueva sección del tema Los dos pueblos que se llama Babilonia o la Iglesia de Cristo. Hoy vamos a hablar del término Babilonia en la Biblia y en la historia de la humanidad. Pero antes de empezar, yo quisiera invitarles a que iniciemos con una palabra de oración. Inclinémonos para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. En este día nos reunimos delante de ti para estudiar tu palabra, para aprender más de ti, para aprender esa verdad que tú anunciaste que nos haría libres. Permite, oh Padre, que esa verdad nos libere. Danos un corazón dispuesto a aceptarla, a entenderla y a aceptarla, Señor, y sobre todo a vivirla. Señor, que esa verdad pueda transformar nuestros corazones y que pueda renovar nuestras vidas. Ayúdanos también, una vez que hayamos recibido la verdad, una vez que la hayamos aceptado en nuestras vidas, a ser fieles atalayas y a proclamarla al mundo entero. Te rogamos que te quedes con nosotros y que sea tu Santo Espíritu que nos guíe en esta conferencia, Señor, porque te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. El término Babilonia es un término muy antiguo que viene de la palabra hebrea Babel, que significa confusión. Y la primera referencia a esto lo encontramos en el libro de Génesis. Veamos lo que dice Génesis 11:9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Es interesante que Babel es el nombre de la ciudad a partir de la cual Dios confundió la lengua y aparecen los diferentes idiomas, y ellos estaban muy confundidos, no se entendían unos con otros y fueron dispersados de esta manera. Y fue así como Dios hizo esta obra para entrabar el avance de la construcción de Babilonia. Y en Génesis 10 se nos dice que fue Nimrod el fundador de Babilonia, y acerca de ese personaje podríamos hablar muchísimo, pero quiero invitarles a que lean Génesis 10 y 11 con tranquilidad para hacerse una idea de la obra de Nimrod. Sin embargo, vamos a hablar un poquito, pero no mucho en detalle, sobre la obra de Nimrod. Ahora, la historia de la arqueología nos indica que Nimrod tuvo una esposa llamada Semiramis y un hijo llamado Tamuz, según la tradición, las tradiciones babilónicas y las tradiciones hebreas. Y de acuerdo con la tradición hebrea, Nimrod era descendiente de Misraim por línea materna, pero su padre fue Cus, hijo de Cam. Recordemos que Cam era uno de los hijos de Noé, el que lo vio desnudo y quien recibió la maldición de Noé por haber hecho esto. Y Nimrod tenía una cierto odio hacia Noé, hacia Dios, por causa de la maldición de que la tierra había recibido, el diluvio, y también por causa de la maldición que su padre, su abuelo, Cam, había también recibido. Entonces vemos de que Nimrod, que era bisabuelo de Noé, se rebela contra Dios, y su nombre se convirtió en un proverbio casi. O sea, era conocido como, como lo dice la Biblia en Génesis 10:9, dice que era un hombre poderoso cazador en oposición a Jehová. Bueno, algunas traducciones dice delante de Jehová. El término hebreo que aparece allí en el original es el término alpané. Alpané significa hacer frente, es decir, oponerse a, y oponerse de una manera arrogante a una persona o a una autoridad. Entonces, este personaje Nimrod es un personaje que se opone a Dios. Ahora, su reino, el reino de Nimrod, comprendía Babel, que después se convirtió en Babilonia, Erech, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. Y también fue conocida como la tierra, todos estos territorios, como la tierra de Nimrod. Esto lo había heredado él, pero pronto había heredado de su abuelo Can, y pronto extendió sus territorios mediante guerras y oposición, y opresión sobre todo. Y Nimrod se oponía al Dios verdadero
y esa oposición se basaba en un sistema de religión paralelo. Nosotros sabemos que ellos al inicio, según dicen los arqueólogos, ellos adoraban a un dios llamado el dios Marduk. Después, Nimrod se autoproclama el dios Sol, ¿sí? El dios supremo, y su esposa llega a convertirse en la que se llama la reina del cielo, ¿sí? Semiramis. Y su hijo, el hijo de Semiramis, Tamuz, se dice, según la tradición babilónica, que es una reencarnación del sol, del dios Sol, y que por ende es el dios hijo, ¿sí? Y estos tres componen lo que se conoce en la arqueología, en la historia, como la Trinidad babilónica. Ahora, este sistema persiste después de que Dios confunde las lenguas. Cuando Dios confunde las lenguas del pueblo en Babel, ellos son dispersados por todas partes, pero ellos ya tenían ese sistema de religión. Y entonces cuando ellos se van, se regrupan entre los que se podían entender por su idioma y se van a diferentes lugares, y esta cultura persiste hasta hoy. Y es por eso que lo encontramos, ese sistema de religión babilónica con su Trinidad babilónica, la encontramos en el hinduismo, en el budismo y en la mitología griega y en muchos otros, ¿no? Ahora, la ciudad de Babel dio origen al imperio babilónico. Los que quedaron de Babel fundaron el imperio babilónico, y en el tiempo de Daniel fue el rey babilónico Nabucodonosor quien llevó en cautiverio a Daniel y a sus amigos y a otros y a una gran parte del pueblo judío. Los llevó cautiverio a Babilonia como esclavos, y también había sacado los tesoros de la casa del Señor. Y dice en el año, Daniel 1 al 2, dice: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Aquí vemos claramente de que Nabucodonosor dominó el pueblo de Dios en ese entonces, y los llevó en cautiverio, y allí sirvió Daniel todo el tiempo de él, Nabucodonosor, también los reyes que siguieron, y hasta el tiempo de Ciro, rey de Persia. Entonces vemos que el impacto geopolítico de Babilonia fue muy importante en la época antigua. Pero quédense con nosotros en sintonía, vamos a hablar acerca de la Babilonia moderna. La Babilonia antigua desapareció desde hace miles de años como cumplimiento de las profecías bíblicas. Sin embargo, hay una profecía en el Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, y está en varias partes, en Apocalipsis 14 y en Apocalipsis 18. Y en Apocalipsis 14:8, por ejemplo, dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es impresionante que las profecías bíblicas predigan en nuestros días la caída de un sistema que ya está caído desde hace miles de años, que ya no existe más desde hace miles de años. Pero la realidad es de que si Babilonia como imperio ya no existe más, sigue existiendo su sistema de religión y su filosofía. En el mundo cristiano de hoy tenemos más de 3.000 denominaciones. ¿Se imaginan? 3.000 denominaciones y más. Y cada día aparecen nuevas iglesias según la tendencia de cada predicador, ¿sí? Y cada iglesia pretende ser la iglesia verdadera. Y la gente está confundida, y eso es normal. Y todo el mundo se pregunta: pero bueno, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Sí? Como cada una afirma ser la iglesia verdadera, hay una gran confusión. Y eso sí, yo también lo llamo confusión. Pero para saber y reconocer la Babilonia moderna, tenemos que estudiar las características de la Babilonia antigua. Y no vamos a hacer un estudio completo acerca de las características de la Babilonia antigua, porque esto sería extremadamente largo. Pero yo quisiera invitarlos a que sigan con nosotros. Quisiera llamar su atención acerca de las características, considero yo, y bueno, se puede mejorar, pero considero yo que son las más importantes y más sobresalientes del imperio babilónico antiguo. Y yo diría que el primero es el sistema idolátrico, es decir, la adoración de ídolos. Es una de las características principales de la Babilonia antigua y la Babilonia moderna.
Otra característica también es su sistema de confusión, es decir, tiene una multiplicidad de versiones de la verdad, que finalmente la verdad se convierte en algo completamente relativo. Yo no sé si ustedes han oído hablar de no sé si han oído hablar de la verdad relativa, es decir, una verdad que depende de cada persona, de lo que él piense o cómo vea las cosas. Y otra característica interesante de la religión babilónica es la adoración de una deidad femenina, ¿sí? Ustedes no sé si han visto, en todas las culturas se adoran deidades femeninas. Por ejemplo, esto aparece en el hinduismo, en el taoísmo, en el budismo, también en la Grecia antigua. Y por ejemplo aquí, como lo pueden ver en pantalla, en la Babilonia moderna se adora a una deidad femenina. Y esa deidad femenina, por ejemplo, se llama Semiramis, que es la esposa de Nimrod, que se le denomina la reina del cielo. Y también aparece allí con Tamuz, su hijo. Y también en la mitad tenemos la Virgen, que aparece con el Dios Hijo. Y a la derecha tenemos a Osiris, a Isis, perdón, y con su hijo Osiris, ¿sí? Y son siempre los mismos personajes en todas las civilizaciones. Entonces vemos que esto pasa de una civilización a otra. Otra característica de la Babilonia antigua es su sistema trinitario, es decir, hay una trinidad babilónica que está compuesta del dios Sol, la diosa madre y el dios Hijo, ¿sí? Y esa característica es muy importante saberla reconocer para darse cuenta si una religión es de origen babilónico o no. Ahora, una gran pregunta que nos hacemos todos es ¿cuántas iglesias existen en la Biblia? ¿Sí? Antes de eso yo quisiera recalcar el hecho de que la deidad femenina nunca aparece en la Biblia. Es decir, Dios nunca nos mandó a adorar una deidad femenina. Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y no aparece un personaje femenino en la deidad, ¿sí? En todo caso en la Biblia. Pero en la Biblia nos habla de la iglesia. Y la pregunta es ¿cuántas iglesias existen? Pues bien, para empezar vamos a decir que en la Biblia el concepto de iglesia tiene diferentes nombres. Hay muchos nombres, encontramos, por ejemplo, la congregación, los escogidos, la mujer o una figura femenina, es un símbolo de la iglesia. Por ejemplo, tenemos a Jerusalén, a Sión, la manada, Jacob, Israel, el redil, el pueblo, rebaño, y los hijos de Dios, etc. Y te aparecen tantos términos que muchas personas dirán, bueno, pero es que esto representa cada una de las iglesias que existen hoy, hay 3000, pero bueno, creo que en la Biblia no hay 3000 términos para designar la iglesia tampoco. Pero todos estos términos y muchos más denotan un grupo de personas cuyo factor común es buscar a Dios, ¿sí? Pero surge una pregunta, con tantos términos, ¿cuántas iglesias hay entonces? Y la respuesta la encontramos una vez más en las profecías. Nosotros hemos estado siguiendo en estas conferencias de los dos pueblos, de que Dios establece solamente dos opciones, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, en Mateo 25, 31 al 46, tenemos la parábola de las ovejas y los cabritos, por ejemplo. La parábola de las 10 vírgenes es otra, y eso por citar solamente algunas. Y en todas estas parábolas aparecen solamente dos grupos, ¿sí? Pues bien, la Biblia describe que estos dos grupos son dos iglesias. Sí, muy bien, lo han oído, son dos iglesias. Y las profecías del Apocalipsis describen a dos mujeres, dos figuras femeninas, ¿sí? Una es pura y sin mancha, se le denomina la novia de Cristo, es decir, la iglesia triunfante, la iglesia de Cristo. Y la otra es una ramera, es decir, una prostituta, o es una mujer infiel a su marido, que se corrompe con los reyes de la tierra. Y los reyes de la tierra, los reyes son que es la figura masculina, en profecía representan los gobiernos o poderes civiles. Entonces, para empezar a entender este asunto, vamos a comenzar con la segunda iglesia. Y esa segunda iglesia, como lo anunciamos desde el inicio, la hemos llamado también Babilonia, como lo dice la Biblia, o la ramera, que se prostituye en el libro del Apocalipsis. Para empezar, quiero invitarles a que tomen sus Biblias
Y vamos a leer algunos pasajes del Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis 17:3, por ejemplo. Y dice: y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí hay una cosa impresionante, ¿sí? Esta mujer está sentada sobre una bestia. Normalmente cuando una persona está sentada sobre una bestia, que sea un asno, que sea un caballo, que sea cualquier otro animal, cuando se logra sentar encima es porque ya lo dominó, ¿sí? Es decir, que esta mujer era la que comandaba esta bestia, ¿sí? Y esta bestia, como lo dice el libro, las profecías bíblicas, las bestias son reinos, ¿cierto? Y esta mujer, que es una iglesia, está sobre un reino que es un poder civil. Entonces es interesante de que el libro de Apocalipsis ya empieza a describirla de esta manera. Y vamos a ver Apocalipsis 17, 1 al 15, por ejemplo. 1 y 15, no, perdón. Apocalipsis 17, versículo 1 y versículo 15. Y he tomado estos 2 versículos para que entendamos un poquito más, pero no se preocupen, estas profecías van a ser el objeto de un tema completo que vamos a tener muy pronto. Veamos, versículo 1 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciendo: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Entonces vemos aquí que este pasaje está hablando de una mujer que es ramera o prostituta. Me dijo también: las aguas que has visto, versículo 15, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces aquí vemos que esta ramera, esta iglesia, tiene un dominio geopolítico sobre muchas naciones, pueblos, muchedumbres, mucha gente, ¿sí? Y en estos pasajes, esta mujer es una mujer que se ha prostituido, que es infiel a la palabra de Dios. Es decir, es una mujer que ha abandonado a Dios, es una iglesia en la que Cristo ya no está más, y la bestia, que significa los reinos y el poder civil, está bajo su control. Entonces es interesante identificar a esta ramera, pero ¿cómo podemos saber cuál es la ramera del Apocalipsis? ¿Ok? Quédese con nosotros en sintonía y vamos a tratar con la ayuda de Dios de descifrar este misterio. Bueno amigos, hemos llegado al final de esta conferencia. Hoy hemos aprendido acerca de Babilonia, su descripción, dónde se encuentra en la Biblia, que viene de Babel, que su fundador fue Nimrod, y todo lo que viene derivado de todo esto, la religión babilónica, la Trinidad babilónica, y su impacto en el mundo de hoy, también en el mundo mismo, en el mundo cristiano. Aprendimos acerca de la Babilonia antigua y la Babilonia moderna, y las creencias, las características de la Babilonia antigua que se repiten en la Babilonia moderna. Y también aprendimos que solamente existen 2 iglesias en la Biblia: una iglesia pura o una iglesia corrompida. Y bien, hemos hablado un poco acerca del libro de Apocalipsis, donde aparece una bestia escarlata y una mujer ramera sentada encima de ella, y esperamos en la próxima emisión poder identificar a la ramera del Apocalipsis. Yo quiero invitarlos a que se queden con nosotros. Estos 2 temas, este tema y el siguiente, van a salir al mismo tiempo, así que no duden inmediatamente en buscar el siguiente tema para que sigan viendo esta emisión. Pero antes de terminar, yo quiero invitarles a que nos dirijamos a Dios para agradecerle por este momento que hemos tenido de estudio. Oremos. Padre del cielo, te agradecemos por este momento de estudio, Señor. Sabemos que hay palabras duras a veces, hay mensajes que son difíciles de entender, y hay cosas, Señor, que a veces nos dejan un poco perplejos, pero Señor, somos conscientes de la importancia que todo esto tiene para nosotros. Ayúdanos a estar concentrados. Y yo te quiero pedir por cada uno de nuestros auditores, te quiero pedir, oh Padre, que tú toques su corazón para que puedan seguir la próxima conferencia, porque es de vital importancia. Ellos van a descubrir allí, cómo identificar a la Babilonia moderna y cómo evitar de ser parte
del vino de Babilonia y contaminarse con toda esta corrupción. Por favor, oh Padre, sé tú con cada uno y que tu Espíritu Santo pueda guiar a las personas, Señor, y para que la gloria no sea gloria de hombre, Señor, sino que toda la gloria sea exclusiva y únicamente para ti. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Redentor y Rey, Cristo Jesús. Amén.